Por eso me olvidé. Listo. Entonces ahorita vamos con unos lemas que me habían faltado. Antes de empezar con conjuntos de números naturales. Entonces, lema. Bueno, ahí estamos a 17. El 22. ¿No? Y entonces, lema. No existe un conjunto, o más bien, vamos a ponerlo así. Para todo conjunto A, no existe una función f que va de A en B, perdón, de A en potencia de A, biyectiva. Biyectiva. Este es lema. Ahora sí. Ay, 17 de mayo. Bueno, es decir, bueno, vamos a probarlo directamente. Vamos a probarlo así sea. F que va de A en potencia de A. Ahí voy a apagar el video. Entonces, consideremos al conjunto B. Vamos a considerar al conjunto B. Sea B el conjunto de todos los Y's. De tal manera que Y no está en G de Y. Es el clásico argumento de siempre, ¿eh? Este argumento ya lo hemos utilizado muchas veces. ¿Se acuerdan, verdad? No existe un conjunto que contenga todos los conjuntos. Es el mismo argumento de la paradoja de Russell. Ok, entonces ahorita considero... Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Aquí yo tengo mi conjunto A. Pero no tendríamos primero que hablar de una G. Ah, sí, perdón. Bueno. No, bueno, más o menos. Aquí lo dije. O sea, no, ya estoy hablando de la G. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es esto. A ver, déjame borrarle. Bueno, no le borro. Sea F que va de A en potencia de A. Y entonces aquí lo que vamos a probar es que veamos que G no es sobre. Esto es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces ya me diste una F cualquiera. Esta F es cualquiera, que va de A en potencia de A. Entonces vamos a demostrar que esta F no es sobreyectiva. ¿Sí? Para esto, Ajá. sea B el conjunto de todos los Y en A, de tal manera que Y no está en F de Y. Sí, entonces otra vez explico la situación. Aquí está mi conjunto A, aquí está mi conjunto potencia de A. ¿No? Entonces aquí se ven como puntos y aquí se ven subconjuntos.
¿no? Entonces, ahorita me voy a fijar en todos. Bueno, imagínense que esta viene a dar a este punto, ¿no? Imagínate que este se llama X, este es X, y este se llama f de X, ¿no? Esta bola es f de X. Ah, bueno, pues esta no es de las que están incluidas en B. Esta no está en B. ¿Quiénes son las que están en B? Las que van a dar a cosas que no sean las que ellas eligen. O sea, ustedes pueden pensar a la función como que cada punto está eligiendo un subconjunto, ¿no? Cada punto de A está eligiendo un subconjunto de A. Y entonces aquí pongo en B todos aquellos que no eligieron un subconjunto donde están. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces ahorita la afirmación es que B no está en la imagen de F. Esa sería la afirmación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si B fuera F de Z? Vamos a ponerle así. Pues, en caso contrario, fíjense, B sería igual a F de Z, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sería la condición necesaria para que Z estuviera en B? Z está en B, quiere decir que Z está en A y Z no está en F de Z, pero F de Z es B. Entonces, si Z está en B, aquí lo puse al revés, Z no está. Y Z no está en F de Z, pero F de Z es igual a B. Por otro lado, si Z no está en B, esta por cierto es F de Z, pues entonces Z está en A y Z no está en F de Z, pues esto quiere decir entonces que Z está en B. Llegamos a la contradicción de que Z está en B, si solo si Z no está en B. Esta es una contradicción lógica. Ajá. ¿De dónde surge esta contradicción lógica? Pues de suponer que B es, ¿qué póngale? Si B es igual a FZ para alguna Z en A, entonces se tiene esto de aquí. ¿Queda claro? Es el mismo argumento que hemos utilizado muchas veces, ¿no? ¿Sí se acuerdan o Es el de no? Cantor, ¿verdad, No, profe? es el de Russell, ¿no? Ah, que o Acuérdense sea, yo me también acuerdo del de de Cantor, que este iba. es una pregunta de examen final. Demuestre que para todo conjunto existe un Y de tal manera que Y no está en X, ¿verdad? Y entonces ustedes van a decir, bueno, la demostración utiliza el mismo argumento, ¿no? Sea Y igual al conjunto de todos los Zetas, de tal manera que, ahí como es que Z no está en Z. No me acuerdo bien cómo era el argumento, pero es el mismo. Ahorita se los digo. Ahorita les voy a decir cómo era el argumento. Ay, es que no me acuerdo cómo se probaba. Eh, Me falta decir algo, me falta decir algo. Espérenme, ahora mismo les digo. Ah, Es...
¿Cómo era el argumento? Para todo conjunto hay un conjunto que no le pertenece. Entonces, el argumento es este. Para todo conjunto X existe un conjunto Y que no le pertenece. Entonces, vamos a poner así. Sea B, el conjunto de todos los Y's, todos los Z's en A, esto es lo que me faltaba. Z en A, de tal manera que Z no está en Z. Si se fijan, es lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, ahorita, B es un conjunto. B es conjunto. Por axioma de separación. Aquí está metido en alguien y tiene una propiedad. Entonces, la afirmación es que B no está en A. ¿Por qué? Porque si B está en A, entonces me pregunto si B está en B. Si B está en B, pues entonces debe de cumplir esta propiedad que define a B. Entonces B no está en B. Por otro lado, si B no está en B, pues cumple la propiedad y eso quiere decir entonces que B pertenece a B. Y esto es otra vez la misma contradicción. ¿De dónde surge esta contradicción? De aquí. Por lo tanto, B no está en A. Si se fijan, es el mismito argumento. ¿Sí lo ven? Ajá, Ajá, es el argumento de la paradoja de Russell. sí. Bueno, entonces, corolario del otro, corolario es omega no es biyectable con el conjunto de números reales. ¿Por qué? Pues porque ya probamos, ¿verdad? Que potencia de omega es biyectable con los reales. Y entonces por el teorema de Cantor, este teorema se llama teorema de Cantor. Vamos a poner el teorema de Cantor. Aunque el teorema de Cantor originalmente lo que me dice es que omega no es biyectable con potencia de omega, ¿no? Pero bueno, más bien lo que dice Cantor es omega no es biyectable con los reales. Mm. Pero pues es una consecuencia, ¿no? Entonces la demostración es esta, como potencia de omega es biyectable con los reales, pues omega no puede ser biyectable con los reales, pues omega no es biyectable con potencia de omega, ¿no? Si fuera biyectable con los reales, ya habría una biyección en... Acuérdense que ser biyectable es de equivalencia, ¿verdad? Bueno, eh, y ya. Eh, otra vez. ¿Qué otra? Mm, eh, ¿Qué otra cosa les diré? No sé. Oiga, profe, Dime. ¿cree que sea posible que acabando la clase nos mandara la grabación así como archivo de su computadora Sí. ahí al Telegram? Es que se está cortando mucho el audio, o sea, se escucha como robotizado y hay partecitas que se pierden, pero en la grabación como la está haciendo usted, pues sí, sí se va a escuchar su voz clara y todo. Ah, bueno, ok, gracias. Bueno, entonces, pues la pregunta sería, bueno, a ver, mi pregunta sería, ¿por qué
R es no numerable. La respuesta es por la densidad. No por la densidad, por la completud. ¿No? Porque los racionales también son densos, pero son numerables. Entonces, lo que hace diferente a los reales de los racionales es la completud. Entonces, la completud es lo que hace que los números reales no sean numerables. ¿Ok? Ujú. Bueno, entonces vamos a pasar a otra cosa. A ver, no había visto. Bueno, ahí luego vemos. Bueno, vamos ahorita con otra cosa, ya vamos a definir conjuntos infinitos, ¿no? Entonces vamos a decir, vamos a dar la siguiente definición. Un conjunto A es finito si existe un número natural de tal manera que A es biyectable con N, ¿no? En otro caso, diremos que A es infinito. Ajá. Bueno, entonces, este es el que se conoce como el lema de finitud, ¿no? Y establece que si A es finito, si A es finito y B está contenido en A, entonces B es finito. ¿Ok? Y entonces la demostración del lema de finitud, demo, es inducción sobre el cardinal de A. Donde el cardinal de A, pues es el único número natural, el único N, de tal manera que es biyectable con N. ¿Verdad? Entonces, pues es por inducción sobre este. Y entonces, si el tamaño de A es igual a 0, pues eso quiere decir entonces que A es el vacío, ¿no? Entonces, A es el vacío. Y el único subconjunto de A es A mismo. Entonces, para A igual al vacío, se cumple. ¿Verdad? Dos, perdón, hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción, supongamos el resultado válido si A tiene tamaño N, ¿no? Es decir, si A tiene tamaño N y B está contenido en A, entonces B es finito. ¿De acuerdo? Esa sería la hipótesis de inducción. Y ahorita vamos a tomar, establecer fondo, y ahorita tomamos sea A de tamaño N más 1 y B contenido en A. ¿Verdad? Eh, entonces,
B está contenido en A. Y entonces ahorita vamos a tomar así. Sea X un elemento de A. Entonces, A menos X pues tiene tamaño N. ¿Verdad? Entonces, tengo dos situaciones. Si B está contenido en A menos X, pues entonces B es finito. Por la hipótesis de inducción, ¿no? Porque la hipótesis de inducción era válida para cualquier conjunto de tamaño N, Ujú, ¿no? sí. Bueno, si no, si X está en B, ajá, pues entonces B menos X está contenido en A menos X, ¿verdad? Y entonces esto quiere decir que B menos X, otra vez por hipótesis de inducción, B menos X es finito. Es decir, existe un natural, existe una M, de tal manera que B menos X es biyectable con M. Bueno, pues entonces B, o sea, ya pegándole la X, es biyectable con M, unión M. Pero este es M más 1, el cual también es un número natural, ¿no? Así, en cualquiera de los dos casos, B es finito. ¿Verdad? Sí. Bueno, sí. Muy bien. Eh, creo que ahorita que lo veo no me equivoqué de nombre. Mm, creo que este no es el que se conoce como lema de finitud. No, le voy a dejar nomás lema. No me acuerdo si se conoce como lema de finitud o no. No. Pero vamos a ponerle así como lema, ¿no? Si A es finito y B es cualquier subconjunto de A, entonces B es finito. Ajá. Número 2. Lema 2 del día de hoy es si A es finito y B está contenido propiamente en A, entonces A no es biyectable con B. ¿Sí? Claramente siempre tenemos una inyección, ¿no? Una función inyectiva de A en B, de B en A, perdón, pues es la identidad. La identidad es una función inyectiva, ¿sí? Pero la afirmación es que no puede haber una función suprayectiva. Y la demostración es otra vez por inducción. Inducción sobre el cardinal de A. Y se los voy a dejar como ejercicio. Es un ejercicio pues igualito, ¿no? Si A tiene tamaño 0, pues no tiene subconjuntos propios, entonces ya se cumple por vacuidad. Supónganlo válido para tamaño n y háganlo para n más 1. ¿No? Entonces aquí el caso es el paso n más 1 utilizando hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Ok, se los dejo como ejercicio. Está sencillito. Ajá. Bueno, entonces, de aquí, pues tenemos algunos corolarios. Ajá. Por ejemplo, tenemos este que se conoce como el principio del palomar, ¿no?
del Palomar, que dice que si n objetos se colocan en menos de n lugares, pues entonces uno de ellos tendrá más de uno. Esto claramente se puede establecer como funciones, ¿no? Entonces, sería sea f que va de n en m, una función con m estrictamente menor que n. Pero ya sabemos que la desigualdad aquí, no sé si esto se los dije, que creo que esto se me pasó, pero déjenme decirlos de una vez. Habíamos dicho que en los números naturales tenemos una relación, ¿no? La relación de pertenencia. Ajá. Entonces, pero como los números naturales, o sea, ¿cómo se define esto? Esto se define como m pertenece a n. ¿Sí? Pero si m pertenece a n, pues entonces m es un subconjunto propio. N, perdón. Aquí es n. Es un subconjunto propio. ¿Ok? Pero también al revés. Si m está contenido propiamente en n y ambos son números naturales, entonces m está en n. Con esto lo que estamos diciendo es que la relación la podemos ver como pertenencia o como contención propia. Aquí es un sí, solo sí. ¿Es claro para todos? Porque si sí, Sí, creo que sí. bueno, porque si sí, entonces, pues aquí ya tenemos la siguiente situación, ¿no? Si yo tomo una función que va de n en un subconjunto propio, pues lo que me dijo este lema es que f no es inyectiva, no es 1 a 1. Por lo tanto, existen x y y en n, tal manera que f de x es igual a f de y. Y pues eso ya concluye la demostración, ¿no? M son los lugares. Y entonces cuando dije uno de ellos tendrá más de uno, un lugar tendrá más de un lugar, perdón, un lugar tendrá más de un objeto, quiere decir que a dos objetos aquí les corresponde el mismo lugar, quiere decir que las funciones, al evaluar la función, da lo mismo. ¿Sí? Bueno, otra que podemos ver es que omega ya regresé, ¿me siguen escuchando? No tiene activado su Ya, audio. ¿ya me escuchan? Muchachos, ¿ya me escuchan? Sí, muy, muy robótico. Sí se corta bastante. Híjole, pues ya no sé qué hacer. Bueno, si quieren aquí le dejamos porque la verdad es que no se puede trabajar